Agora, então, a gente tem a palestra da UB, Sistemas de Poliuretanos à base de policarbonato de ol para aplicações aeroespaciais de alto desempenho. O palestrante será o Dr. Manuel Cólera, Atlantic Business Development and Marketing Manager. Então, Manuel, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco para essa apresentação. Tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Então, olha, desejo uma excelente apresentação. Estamos aqui, caso precise de qualquer coisa, estamos aqui te acompanhando nessa palestra. Muito obrigada. Muchas gracias. Pues voy a compartir. Já está compartilhado. Perfecto. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a dar esta charla sobre el uso de policarbonato diol y los derivados en prepolímeros para aplicaciones aeroespaciales de alto desempeño. En primer lugar, vamos a explicar un poco quiénes somos, quién es UB. Como podéis ver en esta diapositiva, UB es una compañía japonesa que fue fundada en el año 1897, por lo tanto tenemos ya más de 100 años de historia y se consolidó como compañía en 1942. Actualmente el capital propio es alrededor de 310 billones de yenes, es decir, aproximadamente unos 2.400 millones de euros, y somos más de 11.000 trabajadores a nivel mundial. En cuanto a la inversión en I+D anual, asciende hasta más de 100 millones de euros. Tan solo una breve historia sobre nuestra compañía. La compañía fue fundada en el año 1897 como una mina de carbón. Unos pocos años después se diversificó el negocio para una compañía de minería y productos de hierro. Y en el año 1923 empezamos nuestra propia producción de cemento. Pasaron los años, se consolidó la compañía y en 1942 se creó UB Industries, teniendo nuestra primera planta de fabricación de caprolactama en 1955. En el año 1967 se fundó la planta que actualmente pertenece a UB en España, en la costa mediterránea, muy cerca de Barcelona. Actualmente, en nuestra planta de Castellón, en España, tenemos una superficie de más de 300.000 metros cuadrados, con la capacidad de cogenerar hasta 17 megavatios. ¿En qué enfocamos nuestro trabajo? Como buena compañía japonesa, el negocio de UB cubre distintas áreas y diversos mercados. Y como podéis ver en esta diapositiva, el principal negocio es el de la industria química. También tenemos presencia en la industria del cemento, de la maquinaria, energía y medio ambiente y un poco en la industria farmacéutica. Las principales localizaciones de nuestra compañía en Japón, nuestra planta principal, aunque el headquarter, nuestras oficinas centrales están en la ciudad de Tokio, nuestra planta general se encuentra en la ciudad de Aube, de ahí el nombre de la compañía, con diversas plantas, oficinas y laboratorios de I+D en toda la geografía japonesa. Fuera de Japón, tenemos presencia tanto en el sudeste asiático, en Europa, como en Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica. En el área atlántica, cubrimos nuestro negocio desde España, donde tenemos nuestras oficinas centrales en Castellón, en España, junto a nuestras plantas de producción, teniendo también oficinas en Düsseldorf, en Alemania. En América, tenemos un escritorio en Sao Paulo, oficinas en Ciudad de México y varias oficinas en Estados Unidos. Y después de esta presentación de quiénes somos,
vamos realmente a lo que interesa en esta presentación, que ¿qué es el policarbonato diol? Muchas veces cuando presentamos el policarbonato diol tenemos que decir que suena un poco como ciencia ficción, ¿no? Porque las resinas de policarbonato son conocidas, los polioles como el poliéster poliol o el poliéter poliol también son conocidos, pero al juntar policarbonato poliol es cuando se genera esa inquietud. Pero al final tenemos que considerar que no es más, como podéis ver en esta diapositiva, un poliol, en nuestro caso con funcionalidad 2, donde la diferencia, si lo comparamos con un poliéster o un poliéter, es que el grupo de unión entre las cadenas alifáticas del poliol son grupos carbonato. Y aquí radica toda la química y todas las ventajas que ofrece el policarbonato diol y sus derivados en la industria de los poliuretanos. Podéis ver en esta diapositiva que las principales ventajas que ofrece el policarbonato diol frente al poliéster o el poliéter cuando se introduce en un poliuretano son la durabilidad. Y ello se debe a la mayor estabilidad química que tiene el grupo carbonato frente al éster, por ejemplo, cuando hablamos de resistencia a la hidrólisis y la resistencia química, o frente al grupo éter cuando hablamos de resistencia a la oxidación, es decir, a altas temperaturas y ataque ultravioleta. De ahí que esas propiedades de durabilidad, si comparamos un poliuretano basado en un poliéster o un poliuretano basado en un poliéter, son principalmente lo que os comentaba: mayor resistencia a la hidrólisis, mayor resistencia química, una mejor resistencia a la deformación, mejores prestaciones mecánicas, a la abrasión, al rayado, así como una mayor resistencia a altas temperaturas y a la intemperie. De ahí que el policarbonato diol es un poliol muy interesante para la formulación de diferentes aplicaciones de poliuretano cuando se está demandando esa alta resistencia a ambientes agresivos. Es decir, cuando realmente se necesita retener las propiedades mecánicas, ópticas o de adhesión del poliuretano que habéis diseñado en ambientes extremos. De ahí que aplicaciones donde actualmente ya se utiliza el policarbonato diol son en oil and gas, en pavimentos, automoción, recubrimientos de altas prestaciones, automoción aeronáutica y en aplicaciones también aeroespaciales. Como os comentaba, el policarbonato diol muchas veces suena un poco como ciencia ficción, pero al final la química es la química y lo que tenemos es tan solo un grupo OH que está reaccionando con un grupo isocianato. De ahí que los policarbonato dioles pueden utilizarse para preparar cualquier tipo de poliuretano, ya sean en base solvente, en base acuosas o 100% sólidos donde no hay un solvente. También puede reaccionar con cualquier tipo de isocianato, porque finalmente lo que tenemos es una reacción entre un grupo OH y un grupo isocianato. Así se pueden emplear isocianatos alifáticos, isocianatos aromáticos, HDI, IPDI, MDI, etc. Por otro lado, como decía, el secreto está en reemplazar el poliol actual con policarbonato diol y se puede mantener prácticamente el resto de la formulación. Por los ensayos que nosotros hemos realizado en nuestros laboratorios de I+D, hemos visto que se pueden utilizar los mismos catalizadores, aditivos, pigmentos y cualquier otro tipo de aditivo que ya tengáis en vuestra formulación. Con la ventaja de que esas propiedades no solo se obtienen reemplazando totalmente el poliol que ya tengáis en vuestras formulaciones, sino que también se observa cierta mejora cuando ese reemplazo es parcial. Es decir, a lo mejor no necesitáis un brusco salto en el desempeño de vuestras formulaciones, sino que ligeramente hay que mejorar ciertas resistencias a ambientes agresivos que se pueden conseguir tan solo reemplazando parcialmente el poliol que ya utilicéis con el policarbonato diol. En la presentación
Debido a que en la industria aeroespacial se utilizan tanto recubrimientos como adhesivos como elastómeros, hemos dado unas pocas pinceladas de cuáles serían las mejoras que se observan en estos tres grandes tipos de aplicaciones. Y así, por empezar por alguna, hemos empezado con los recubrimientos. Y lo que hemos hecho ha sido comparar diferentes formulaciones donde tan solo variamos el poliol y vemos cómo mejoramos el desempeño midiendo características que son muy básicas, características que se pueden medir, que normalmente miden en este caso, por ejemplo, los formuladores de recubrimientos, como pueden ser la dureza Persoz, la dureza al lápiz para ver el rayado, brillo, cómo varían y la resistencia química, siempre siguiendo normas ISO y ASTM. En el caso de los adhesivos, lo mismo. Vamos a medir el pelado, la resistencia al pelado, la resistencia a la cizalla y también la adhesión a la superficie. Empecemos con los recubrimientos, la dureza Persoz. La dureza Persoz, tan solo para introducir, se mide mediante oscilaciones de un péndulo donde el número de oscilaciones está directamente relacionado con la dureza del material. Así, por ejemplo, a mayor número de oscilaciones, más duro es el material, porque más tarda en disiparse la energía, y es una manera de compararlo frente a otros materiales más blandos que tendrán un menor número de oscilaciones. En la dureza del lápiz es un test muy sencillo. Lo que se hace es, con lápices de diferentes durezas, se raya el recubrimiento y se ve cuál es la dureza del lápiz que deja marca. Y esta está relacionada con la dureza y la resistencia al rayado de ese recubrimiento. Si vemos aquí, por ejemplo, lo que tenemos ya son los primeros resultados donde hemos preparado diferentes formulaciones, donde siempre hemos mantenido la misma formulación y tan solo hemos modificado el poliol que se utiliza para preparar la formulación. En este caso son recubrimientos basados en formulaciones en base acuosa utilizando IPDI como isocianato. Hemos medido la dureza Persoz y la dureza del lápiz, la dureza a la resistencia al rayado. Y lo hemos comparado con otros polioles tradicionales, como puede ser el politetrametilenglicol, el polipropilenglicol, el poliadipato de 1,6-hexanodiol y la policaprolactona. En las gráficas de la izquierda lo que tenemos es la dureza Persoz. Todos los polioles en este caso tienen el mismo peso molecular y es 1000. Podéis ver de esta manera que con el policarbonato diol, tan solo modificando el poliol en la formulación, podemos obtener una dureza intermedia entre un poliéter poliol y un poliéster poliol. También es verdad que esa dureza siempre la vamos a poder modificar para llegar a las propiedades que nosotros necesitemos, seleccionando el peso molecular adecuado y la composición adecuada del policarbonato diol. En el caso de la dureza del lápiz, es decir, la resistencia al rayado, podéis ver que en todos los casos donde hemos medido la dureza de recubrimientos basados en poliéteres, que son los verdes, o en recubrimientos basados en poliésteres, que son los rojos, tenemos unas durezas que van entre 5 y 6B, es decir, bastante blandas, para un mismo peso molecular, mientras que si utilizamos el policarbonato diol, alcanzamos valores mayores de dureza entre 2B, B e incluso en algunos casos H, donde podemos comprobar que tan solo modificando el poliol ya estamos viendo esta ventaja, una mayor resistencia al rayado. En este caso, lo que tenemos aquí, hemos hecho un balance de cuáles son las mejoras, un balance entre las diferentes durezas y esa mejora al rayado al comparar un policarbonato diol con una misma formulación basada en poliadipato de 1,6-hexanodiol y basada también en politetrametilenglicol. Y podéis ver muy fácilmente que con el policarbonato diol alcanzamos esos balances, es decir,
podemos formular recubrimientos tanto duros como blandos, pero todos ellos ofreciendo esa mayor resistencia al rayado. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En este caso, lo siguiente que vamos a ver son las propiedades ópticas del policarbonato diol en el recubrimiento de poliuretano. Una de ellas es el brillo y en este caso hemos medido el brillo a 60 grados. En la siguiente diapositiva lo que vamos a comprobar es ver cómo somos capaces de mantener esas propiedades ópticas, el color del recubrimiento de poliuretano, midiendo el índice del amarillamiento. Y aquí fácilmente podemos ver eso. Podemos ver que otra vez tenemos lo mismo. Hemos formulado 5 formulaciones de recubrimientos, siempre manteniendo la misma formulación, cambiando el poliol. La barra azul es el poliuretano basado en policarbonato diol de peso molecular 1000, las verdes basadas en politetrametilenglicol y en propilenglicol de peso molecular 1000 y las rojas basadas en poliadipato de 1,6-hexanodiol, que es la más oscura, y basadas en policaprolactona diol, también de peso molecular 1000, que es la más clara. Podéis ver que tan solo modificando el poliol y utilizando el policarbonato diol estamos obteniendo mayores brillos para la misma formulación y menores amarillamientos. Es decir, que para este tipo de aplicaciones somos capaces de conseguir brillos más altos que, igual que antes, van a poder modificarse y adecuarse a vuestras necesidades en función del tipo de policarbonato diol y de su peso molecular, pero siempre van a ofrecer un menor amarillamiento, es decir, una mayor estabilidad óptica, dando recubrimientos más claros y transparentes. Y eso se explica si hacemos un estudio microscópico de ese recubrimiento. En el dibujo, en la fotografía de la derecha, de la izquierda, tenemos un recubrimiento basado en politetrametilenglicol. En la del medio, el mismo recubrimiento basado en un poliadipato de 1,6-hexanodiol y a la derecha, basadas en un policarbonato poliol. Es muy fácil de observar que del poliéter al policarbonato estamos aumentando la separación de fases dentro de la estructura del poliuretano, también aumenta la cristalinidad del poliuretano y esa combinación de mayor separación de fases y mayor cristalinidad lo que da es un resultado en tener un producto de mayor brillo. Jugando con esto, con la cristalinidad del poliuretano y con la separación de fases, vamos a ser capaces, como comentaba antes, de alcanzar los valores de brillo que necesitaréis en vuestras aplicaciones. El siguiente ensayo que hemos hecho es el ensayo de la resistencia química. Para ello, el ensayo, según la norma ISO correspondiente, consiste en mojar un algodón en alcohol etílico, depositarlo sobre el recubrimiento y ver cuál es el grado de marca que deja sobre ese recubrimiento, siendo 1 cuando prácticamente eliminamos el recubrimiento y 5 cuando el recubrimiento se queda intacto. Aquí tenemos otra vez lo mismo. En azul, la formulación basada en policarbonato. En verde, las basadas en poliéter, politetrametilenglicol y polipropilenglicol. Y en rojo, las basadas en poliéster, poliadipato de 1,6-hexanodiol y policaprolactona. Podéis ver que en todos los casos el policarbonato diol ofrece esa mayor resistencia química si lo comparamos a los poliésteres o a los poliéteres. En el caso de la policaprolactona, esa mejora no es tan evidente, pero luego veremos que esa mejora, incluso cuando estamos basándonos en policarbonato diol, podemos tenerla después de exponer esa probeta a un ambiente agresivo
cosa que no ocurre con un recubrimiento basado en policaprolactona. En este caso, como os comentaba, lo que hemos hecho ha sido medir la resistencia al calor del recubrimiento basado en policarbonato y en el resto de polioles, y también la resistencia a la intemperie, en ambos casos siguiendo las correspondientes normas ISO. Pues bueno, aquí lo que tenemos es la variación de las propiedades mecánicas originales, es decir, hemos expuesto, en el caso de la resistencia al calor, esa probeta en un horno a 120 grados durante 2 semanas, y en el caso de la intemperie, a diversos ciclos de alta temperatura, irradiación y de humedad, y hemos medido cómo han variado las propiedades mecánicas iniciales del recubrimiento. Es decir, cuanto más cercano sea ese valor a cero, cuanto menor sea la variación, eso significa que el recubrimiento va a ser más estable en ese ambiente agresivo. Como podéis ver, tanto si miramos la variación a la dureza en ese ensayo de alta temperatura o de resistencia a la intemperie, si comparamos la formulación basada en policarbonato diol, que es la azul, podéis ver que esa variación es muchísimo menor que la misma formulación basada en cualquiera de los poliéteres o poliésteres que hemos probado. Eso es aún más evidente si medimos la variación del espesor del recubrimiento. En el caso de los recubrimientos basados en policarbonato diol, esa variación de espesor es prácticamente nula, es decir, mantenemos las propiedades iniciales y también mantenemos el espesor del recubrimiento, cosa que no ocurre cuando la formulación está basada en un poliéter o en un poliéster, que es muy evidente si vemos las fotografías. La fotografía de la izquierda es la de un recubrimiento basado en policarbonato, donde sí que se observa cierto amarillamiento, pero no se ve una pérdida del recubrimiento, que sí ocurre cuando tenemos esas formulaciones basadas en poliéter, la del centro, o en poliéster, la de la derecha, la roja, donde sí que se ve mucho más amarillas y que ha desaparecido parte del recubrimiento que está sobre la probeta de acero. En este caso, hemos medido la variación de las propiedades ópticas, tanto del brillo como del amarillamiento. En el caso de la medida del brillo, las gráficas de la izquierda, podéis ver que en la parte de detrás de la gráfica, donde estamos midiendo la variación después de exponerlo a altas temperaturas, las variaciones del policarbonato son prácticamente inexistentes. En la de delante, donde medimos la durabilidad, parece que aquí sí que hemos tenido cierta pérdida, donde nuestro resultado podría ser peor que uno basado en un politetrametilenglicol o un poliadipato, pero lo que está ocurriendo es que el recubrimiento mantiene el brillo, aunque ligeramente se vuelve un poco blanco. De ahí esta dispersión en el resultado. En el siguiente caso, donde medimos en la diapositiva anterior, donde vemos el amarillamiento, aquí otra vez ocurre lo mismo que comentábamos antes. Si vemos esa variación del amarillamiento, tanto en los ensayos de durabilidad a alta temperatura como de resistencia a la intemperie, podéis ver fácilmente que en ambos casos esas variaciones en el amarillamiento siempre son menores cuando tenemos un policarbonato diol en la formulación del recubrimiento. En la siguiente diapositiva ya pasamos para ver los ensayos del uso de policarbonato dioles para formulación de adhesivos. Como comentaba, vamos a ver el pelado, vamos a ver en la siguiente diapositiva la resistencia a la cizalla y en la siguiente diapositiva vamos a ver el corte transversal, que es una medida de adhesión a la superficie. Podemos ver en la siguiente diapositiva otra vez lo mismo, que en el caso de los policarbonato dioles hemos preparado otra vez lo mismo, una dispersión acuosa que hemos utilizado como un adhesivo para medir el pelado y la resistencia a la cizalla. Podéis ver que tanto en el policarbonato diol la resistencia a la cizalla como en el pelado es mejor que cuando tenemos otros polioles, con la ventaja de que normalmente en los adhesivos
un buen pelado significa una mala resistencia a la cizalla y al revés. En el caso del policarbonato diol hay muy buen balance donde siempre podemos obtener altas resistencias al pelado y altas resistencias a la cizalla. En la gráfica de la derecha vemos la adhesión sobre una superficie. En este caso, medimos la resistencia al que pueda ser la superficie arrancada en una escala que va de 0 a 5, donde 0 es donde prácticamente no somos capaces de retirar el recubrimiento y 5 donde realmente retiramos todo ese recubrimiento. En el caso de los adhesivos basados en policarbonato diol, debido al mayor efecto de anclaje del grupo carbonato por su polaridad a la superficie, somos capaces de formular adhesivos con una mayor adhesión a las superficies, sobre todo cuando estas son polares, como puedan ser el metal, maderas, cristal, cemento, etc. Y es muy evidente si vemos las fotografías en esta diapositiva, donde la fotografía con el marco azul, vemos que después de hacer esos ensayos de arrancar el adhesivo, no somos capaces, cosa que sí que ocurre en la verde basada en un poliéter o en la roja basada en un poliéster. En la siguiente diapositiva lo que tenemos es el envejecimiento cíclico, los ensayos de envejecimiento que hemos hecho para los recubrimientos basados en policarbonato diol y en polioles tradicionales, donde hemos utilizado diferentes ciclos, donde variamos las condiciones de temperatura y de humedad, incluso llegando a condiciones de congelamiento. Y aquí podéis ver muy fácilmente otra vez lo mismo que teníamos antes. Hemos medido cómo se varían en esas diferentes condiciones la adhesión de los adhesivos basados en policarbonato, en politetrametilenglicol, y poliadipato de 1,6-hexanodiol. A menor valor, mayor resistencia y menor variación de las propiedades iniciales. Podéis ver que en los tres diferentes ciclos, donde, como comentaba, variábamos las condiciones de temperatura, humedad, incluso llegábamos a temperatura de agua hirviendo o en condiciones de menos 20 grados, en los tres diferentes ciclos siempre es el policarbonato diol. El poliuretano, el adhesivo de poliuretano basado en policarbonato diol, el que presenta una menor variación de las propiedades iniciales, es decir, una mayor resistencia a los ambientes agresivos. En el caso del recubrimiento del adhesivo basado en poliadipato, al final parece que no haya variación, pero aquí lo que ocurre es que lo que no hay es muestra, es decir, se disuelve el adhesivo en esas condiciones de envejecimiento. En las siguientes diapositivas lo que tenemos son los diferentes ensayos donde hemos preparado diferentes elastómeros basados en policarbonato diol y también en policaprolactona y en politetrametilenglicol. Los basados en policarbonato diol son los ensayos en negro y en rojo, donde el ensayo en negro es un policarbonato diol puro, en rojo es un copolímero policarbonato poliéster, el azul es la policaprolactona y el verde es el poliuretano basado en politetrametilenglicol. ¿De acuerdo? Como podéis ver aquí, las principales modificaciones en el elastómero es que normalmente aquellos elastómeros basados en politetrametilenglicol, en policarbonato diol, van a tener TGs ligeramente superiores, pero vamos a ser capaces de alcanzar TGs menores si es necesario con estos copolímeros, como podemos ver en las gráficas, y también las propiedades mecánicas de un policarbonato diol pueden llegar a asemejarse a las basadas de un poliéster o de un poliéter con estos copolímeros de policarbonato poliéster y policarbonato poliéter. En la siguiente diapositiva tenemos lo mismo, esas resistencias de los elastómeros a ambientes agresivos. Aquí lo que hemos hecho ha sido medir la estabilidad térmica
exponiendo las probetas de poliuretano basados en los diferentes polioles a 120 grados. Y hemos visto, en este caso, no la variación, sino la retención de las propiedades iniciales, es decir, lo más cercano al 100% es que somos capaces de mantener el 100% de las propiedades iniciales y, como podéis ver, en los elastómeros basados en policarbonato diol, que son los ensayos en rojo y en negro, siempre somos capaces de obtener retenciones tanto de la tensile strength como de la elongation at break prácticamente el 100% de las propiedades iniciales, cosa que no ocurre cuando tenemos un elastómero basado en politetrametilenglicol o que se pierden ligeramente cuando están basadas en policaprolactona. Y ocurre lo mismo si medimos la resistencia a la hidrólisis a 80 grados. En este caso, podéis ver que el basado en policarbonato diol puro, que es la línea negra, en ambos casos somos capaces de retener la tensile strength y la elongation at break casi al 100%. Esto no ocurre en los copolímeros de policarbonato poliéster, pero viendo este balance entre resistencia a la hidrólisis y resistencia térmica, es muy evidente ver cómo el policarbonato es capaz de suplir aquellas desventajas de resistencias que actualmente los poliésteres y poliéteres tradicionales tienen. Y a modo de conclusión, la última diapositiva, que es la resistencia química, y aquí ocurre lo mismo. Si miramos la resistencia química diferentes días exponiendo a diferentes solventes probetas basadas en policarbonato diol, las negras y las rojas, frente a probetas basadas en poliéster, las azules, como probetas basadas en poliéter, las verdes, podéis ver que esa disminución de las propiedades mecánicas es siempre menor cuando tenemos un policarbonato diol en la formulación del elastómero. Así, a modo de conclusión, podemos decir que el policarbonato diol se puede utilizar tanto para formular en aplicaciones aeroespaciales recubrimientos, adhesivos, agentes de sellado y elastómeros. Y en todas ellas siempre va a presentar una mejor resistencia a esos ambientes agresivos, siendo capaces de retener las propiedades iniciales. Y con esto já daria por terminada a minha apresentação. Muitíssimas graças. Manuel, muito obrigada por sua apresentação, um tema novo aqui para nós na área do aeroespacial. A UBI já apresentou suas tecnologias em diversos eventos, então muito obrigada por estar aqui no painel aeroespacial. Nós temos algumas perguntas, eu vou te fazer uma em função do horário. Foi apresentado o ótimo resultado da tecnologia em situação de exposição a condições extremas. Onde podemos encontrar cases de sucesso e testes realizados? En nuestra página web nosotros tenemos una especie de Wikipedia donde contamos prácticamente todo lo que sabemos sobre el policarbonato diol, menos la manera de prepararlo. Y ahí tenemos muchísimos case studies donde hablamos de adhesivos, recubrimientos y elastómeros para diferentes aplicaciones. Es tan sencillo como en Google teclear V policarbonato diol y ahí podéis tenerlo todo. De todas maneras, en la presentación está tanto mi contacto como el contacto de Paula Alves, que es nuestro responsable en Latinoamérica para el desarrollo de negocio del policarbonato diol y sus derivados. Muito obrigada. Nós vamos reproduzir todas essas informações no nosso site, assim como a tua apresentação. Muito obrigada e até a próxima, Manuel.